Hola, estoy aquí muerta del susto. Estoy temblando. Pero me acomodo todo. De verdad que es un privilegio muy grande estar aquí con ustedes en este día, ver la misericordia de Dios para mí y poder pararme nuevamente frente a esta hermosa familia que son ustedes, que somos todos, y por la cual Dios pagó un precio muy alto. Y pues la verdad, no sé, aquí de la vieja guardia, ¿recuerdan un programa que se llamaba ¿Cómo duele crecer? Era un programa de televisión que trataba la problemática de los adolescentes, en que era un problema crecer. Y pues es un problema crecer, ¿cierto? Un problema que todos tenemos que vivir. Y cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, pues la verdad, esperamos muchas cosas, tenemos muchas expectativas, pues yo no sé ustedes, pero yo sí. Tenemos muchas expectativas de todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero lo primero que vamos a hacer es orar. Amén. Padre, hoy estamos delante de ti, dándote muchas gracias porque tú nos has traído a este lugar, Señor, a poder estar contigo, a estar en tu presencia, a honrarte, a darte a ti la gloria, la honra y la alabanza que solo te pertenecen a ti, Señor. Hoy, Padre, tú me has permitido estar en este lugar para llevar tu palabra. Eres tú quien pone tus palabras en mi boca. Y yo quiero ser ese instrumento útil, Señor, que tú llenes con tu gloria, Padre Santo, para que tu iglesia reciba, Señor, también esa gloria en su vida. Y tú, Señor, seas ministrando a todos nosotros en nuestras necesidades, en todo lo que tú sabes que necesitamos de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y te doy gracias y bendigo tu palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, en estos últimos tiempos nosotros estamos viendo que nos están presentando un evangelio demasiado light, un evangelio facilista, un evangelio en el cual es el del menor esfuerzo. ¿Recuerdan la ley del menor esfuerzo? ¿Sí? Entonces, nosotros vemos que es un evangelio en el cual, por un lado, es todo fácil, pero también por el otro lado es un evangelio de prosperidad, un evangelio en el cual tú haces pactos con Dios, como si Dios fuera un comerciante, pero realmente nosotros estamos muy equivocados en cuanto a eso, ¿sí? Y pues vemos que el hacer negocios con Dios es muy común hoy en día. También nosotros vemos que se proclama el evangelio de la prosperidad como algo que te va a sacar de pobre, como si para la vida de un creyente el ser pobre fuera un pecado. Y pues no, la verdad no es así, pero eso es lo que quieren mostrar a las personas que no pueden tener unos buenos recursos económicos. Entonces, si no están bien prósperamente, están mal en algo en su vida. Y cuando las cosas no salen bien, entonces también están enseñando aquello del piensa bien y te irá bien. Aquello del pensamiento positivo, aquello del humanismo en el cual tú todo lo puedes, ¿sí? Y pues es lo que hemos estado viendo a través de los tiempos, que realmente ese poder no está en nosotros, no es de nosotros, ese poder viene de Dios, es de Dios, ¿sí? Más bien nosotros, en lugar de decir piensa bien y te irá bien, más bien podríamos decir piensa como Jesucristo piensa, aunque no salgan las cosas como queremos que nos salgan, ¿sí? Y ¿con qué pasó las cosas, las imágenes, Eduardo? Gracias. Se me olvidaba ese pedacito.
Muy amable, caballero. Sí. Bueno, entonces, dice así, todas las tribulaciones por las que atravesamos en nuestra vida tienen un propósito divino, aunque no lo entendamos en el momento. Pero ¿cómo lograr entender ese propósito de Dios a través del sufrimiento? En la palabra de Dios nosotros podemos encontrar respuestas en cuanto al propósito del sufrimiento en nuestra vida. Veamos lo que es el significado de tribulación. Es adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, padecimiento, sufrimiento. ¿Hay alguien aquí que se identifica con esas palabras en algún momento de su vida? Bueno, están 1, 2, 3. Bueno, todos los otros andan en coche, qué bueno, ¿sí? Es rico andar en coche. A veces nos toca empujar el coche. Pero esas palabras son algo que nos identifica en muchos momentos de nuestra vida. Puede que no siempre tengamos que estar viviendo lo mismo, pero sin embargo vamos a tener que pasar por algo. Y hay unas razones para el sufrimiento. Yo pude tomar 3 en este día, y la primera es por causa del Evangelio. Entonces dice ahí en Mateo 24:9, entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Conocemos la persecución que ha habido a través de toda la humanidad, de todas las épocas, por el Evangelio. Aún hoy en día, la persecución es más sutil, se presenta en los lugares de trabajo, el bullying en el colegio o el bullying también en las empresas, en nuestros negocios, en todas partes. Y en la familia, el rechazo por aquellos que no quieren saber nada del Evangelio y que atacan a aquellos que sí están moviéndose y viviendo una vida diferente. También nosotros vemos en Marcos 4:17, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Ahí nos está hablando de la parábola del sembrador. Y nosotros conocemos la parábola, ¿cierto? En cuanto a los diferentes terrenos donde la palabra de Dios cae. Algunos se secan rapidito y otros como estos que apenas empiezan los problemas, entonces dicen, no, eso es muy difícil y hasta aquí llegamos. Prefiero vivir como vivía antes, pero estar bien, entre comillas, ¿no? Y también aquí en 1 Tesalonicenses 1:6 dice, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo, pero de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Esta es como la parte contraria, las personas que a pesar de todo lo que han tenido o tuvieron que vivir en esa época, todo el sufrimiento, ellos sí tenían que dar su vida defendiendo el Evangelio. Y ellos sí permanecieron a pesar de las pruebas, las dificultades. Y vemos acá también en Hechos 9:15, 16, lo que el Señor le decía a Ananías con respecto al apóstol Pablo. Dice, el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto, ¿qué? Debe sufrir por mi nombre. A Pablo le costó también mucho sufrimiento, pero él sabía a lo que estaba expuesto, a lo que estaba preparado, porque Dios lo preparó. Dice aquí en Apocalipsis 7:14, y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Ese es el resultado de aquellas personas que han dado su vida por el nombre de Cristo. Y pues la cuestión es que nosotros pues no hemos tenido que llegar hasta allá, ¿cierto? Pero hay una cosa aquí, una segunda razón por la cual viene el sufrimiento, y es por el pecado. Y aquí, qué pena con ustedes, pero como todos somos imperfectos,
pecadores. Entonces, ninguno aquí nos salvamos de esto. Dice el Salmo 32, mientras me negué a confesar, ¿qué? Mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Y toda mi culpa desapareció. Esta porción de la palabra para mí es tan valiosa como el resto, pero para mí tiene un significado muy especial porque yo me pude identificar en ella. El año pasado que tuve un tiempo tan tremendo de crisis, yo duré 2 años con vértigo. Me empezó en el 25 de septiembre del año 2015, cuando me invitaron a Ibagué a un retiro de damas. Y yo estaba enseñando y empezó a movérseme todo el piso y yo solo me tenía del púlpito y ahí arrancó el vértigo. Yo no sabía realmente qué era, yo pensé que era un mareo solamente y que eso iba a pasar. Pero arrancó ahí 2 años, pero se intensificó más el año pasado, sí, el año pasado, ¿no? El año pasado, en mayo, fue intensificándose más y me fue limitando mucho más en la medida en que me tuve que ir de la iglesia, tuve que aislarme de todo, entré en una cuarentena y estuve en mi casa. Pero durante todo ese tiempo yo entré en una crisis de fe, en una crisis de depresión, en una crisis de amargura, en una crisis en la cual yo no veía a Dios por ningún lado, en la cual yo me cuestionaba muchas cosas, en la cual yo le preguntaba a Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? En la cual por mucho tiempo yo venía guardando en mi corazón un resentimiento hacia Dios, que era algo sutil, algo que ni siquiera yo entendía realmente qué era lo que vivía. Pero yo seguía sirviéndole al Señor, yo seguía orando por las personas, yo seguía haciendo mi vida religiosa, ¿sí? Creyendo que le estaba sirviendo al Dios verdadero, pero estaba muy equivocada. Y de un momento a otro, claro, todas las cosas se fueron acumulando en mi interior. Y cuando yo estaba en mi casa, yo lloraba mucho tiempo, yo no dormía, yo vivía días sin dormir, mantenía en un estado impresionante de depresión, de tristeza, de melancolía, o sea, todos los síntomas que trae una situación en la cual no entendía qué me estaba pasando. La amargura empecé digamos, a que fue aflorando. Y yo le preguntaba al Señor realmente qué es lo que me está pasando. Por mucho tiempo hice esas preguntas. Y dice aquí, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Y yo decía, Señor, ¿pero qué pecado? Yo no tengo ningún pecado. Yo estoy divinamente contigo. Si yo te sirvo, yo estoy bien. Pero no veía realmente mi corazón cómo estaba. Y la cuestión es que cuando fue pasando el tiempo, digamos, yo empecé a entender que yo me estaba haciendo falsas expectativas de Dios, que yo había dibujado en mi vida un Dios que no era el verdadero. Era un Dios que me tenía que complacer a mí. Era un Dios que tenía que sanarme cuando yo le dijera, sáname. Era un Dios que tenía que responderme cuando yo le decía, respóndeme. Y no pasaba nada. ¿Sí me hago entender? ¿Les ha pasado a ustedes de pronto? Y entonces yo decía, Dios, ¿dónde estás tú? Yo te llamo, te clamo y no me contestas. ¿Qué pasa? Por ningún lado. Pero sin embargo, en medio de toda mi locura, la loca de la casa estaba suelta. La loca de la casa es la mente, ¿sí?
Y mi mente pensaba muchísimas cosas. Mi mente me atormentaba de muchas maneras porque no encontraba explicación a muchas de las cosas que me estaban pasando. Pero la cuestión, algo que tuve en claro es que este proceso que yo viví no fue así. O sea, no empezó anoche, dormí y hoy amanecí así. No, eso fue un desencadenamiento de mucho tiempo atrás y de muchas cosas acumuladas en mi corazón sin resolver. Y la cuestión es que nosotros creemos que porque le echamos tierrita, como los gatos a lo que ellos hacen, eso no va a oler feo en ningún momento. Pero en la medida que pasa el tiempo empieza a oler a feo, ¿cierto? Y las cosas empiezan a salir y las cosas empiezan a decir, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Y empieza uno a cuestionar muchas de las cosas en su vida cristiana. ¿Yo soy la única que pasa por eso o usted de pronto me puede decir, me identifico con usted? ¿Alguien se identifica conmigo? Gracias, gracias. Gracias, ¿por qué? Porque la cuestión es que empezamos a cuestionar a ese Dios verdadero y empezamos a revelarnos en nuestro corazón. ¿Por qué no me salen las cosas bien? Como yo quiero, si yo me estoy portando bien y yo me lo merezco. Yo soy buena gente, solamente me falta la aureola y las alitas para volar. Y yo no le hago mal a nadie, soy tan querida, ¿cierto? Pero no, resulta que no era así como yo creía. Y entonces Dios empezó a cuestionarme a mí, a cuestionar mi corazón, a cuestionar mis motivaciones, a cuestionar realmente a quién le estaba sirviendo y por quién estaba viviendo yo de verdad. Y yo empecé a pelear. Bueno, yo siempre peleo, pero yo empecé a pelear de una manera más directa con Dios, ¿sí? Dios, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y Él empezó a mostrarme las cosas que en mi corazón realmente había. Había dolor, había amargura, porque no había perdonado muchas cosas de muchas personas que han pasado por mi vida, de situaciones que viví que fueron injustas, de tratos injustos para mí y que nunca entendí por qué, si yo era tan querida y yo era tan buena gente y trataba tan bien a los demás. Si hay alguien aquí que se ha sentido maltratado por mí, por favor levante su mano. Mi amor, tú no. ¿Sí? Entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Aparte de eso, otra cosita que se sumó, mi problema de oídos. Y yo empecé mucho tiempo tácitamente acepté mi problema de oídos, pero en mi corazón había dolor. En mi corazón había dolor porque, ¿por qué, Señor, tú no me sanas a mí si tú puedes hacerlo? Y me cuestionaba eso. Y ese dolor se quedó ahí y esa interrogante quedó sin respuesta. Y seguí viviendo, pero no estaba sano mi corazón en eso. Entonces, si me hago entender, fueron muchas cosas que se fueron acumulando y día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó. Finalmente te confesé mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. ¿Tu corazón cómo está? ¿Hay alguna cosa de pronto, alguna queja en tu interior que no puedes describir claramente en cómo es que lo percibes? Y veamos este Salmo 107, 10 al 14. Dice, algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo, por eso los doblegó con trabajo forzado, cayeron y no hubo quien los ayudara. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad. ¿Y Él qué hizo? Los salvó de su aflicción, los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, les rompió las cadenas.
dice del 17 al 20, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Mientras estaba yo en todo ese proceso, todos los versículos que yo he estado compartiendo con ustedes, los viví en carne propia. ¿Por qué? Porque me di cuenta que yo estaba siendo rebelde, me di cuenta que yo estaba guardando amargura, o sea, tenía pecado en mi vida, ¿sí? Tenía pecado en mi vida, tenía pecado oculto, que los demás no veían, me veían a mí aparentemente normal. Mira a la persona que está a tu lado. Dile, te ves aparentemente bien. ¿Será que sí es así? Como dice, caras vemos. Y también el otro que dice, la procesión. Como sabemos, ¿no? Eso sí se lo saben divinamente. Exactamente. Nosotros venimos normalmente a la iglesia y mostramos nuestra mejor cara, sabiendo que nuestra casa está en ruinas, sabiendo que nuestra familia está destruida, que apenas alguna vez alguien me decía, es que mi hígado pende de un hilo. ¿Cómo está la salud? La salud pende de un hilo, tu salud espiritual, tu salud emocional, tu salud física, tu salud relacional, todo tiene que ver con todo. Todo lo que nos sucede en la vida se relaciona con todo y no solamente afecta nuestra vida, afecta la vida de todos los que están a nuestro alrededor. Y tristemente, en el caso mío, en cuanto a la amargura, obviamente yo me estaba dejando envenenar de la amargura. Al punto en que yo lo único que quería era morirme. Y yo le decía, Señor, ¿para qué me quieres aquí? Ya a nadie le voy a hacer falta si me llevas. Por favor, llévame ya. ¿Sí? Llegaron pensamientos de suicidio en el cual yo pensaba, bueno, ¿cómo será más fácil para no hacer tanto reguero de sangre? ¿En serio? Y decía, no, pero es que un cuchillo no, eso duele mucho, no. Pastillas no, porque eso es muy trágico, no, tampoco. Sí, o sea, mi imaginación empezó a trabajar de una manera impresionante de muchas cosas. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Esa no soy yo, pero lo estaba viviendo, lo estaba atravesando, ¿sí? Peleábamos con Ricardo porque me miraba o porque no me miraba, porque me saludaba o porque no me saludaba. Y pues yo puedo hablar de él porque pues él que está más cercano y pues cualquier cosa arreglamos en la casa allá solitos, después, ¿sí? Me hago entender, la cuestión es que yo no quería saber nada de nadie, no, ni siquiera de Dios. Pero en medio de todo ese sufrimiento que yo estaba pasando y que yo no entendía por qué a mí me estaba pasando, por qué a mí, pobrecita yo, todos se toman mi leche, ¿sí? Y a mí, ¿qué? Nada, nadie me da lo que yo necesito. Entonces, como no tenía quien me estuviera, ¿cómo se dice? Sobando el lomo, de pobrecita, te entiendo. ¿Cómo sufres? ¿Sí? El nazareno y yo somos los que hemos más sufrido. Eso era lo que yo pensaba. La autocompasión vino a mi vida de una manera impresionante. Y todas esas cosas se fueron acumulando. Y resulta que hice esto. Oh Señor, ten misericordia de mí. Pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. Me di cuenta que la oración de sanidad que yo necesitaba de parte del Señor era, primero que todo, poder reconocer que no estaba bien, reconocer que estaba equivocada
en mi manera de actuar y en mi manera de ver a Dios. Yo tenía un concepto falso de Dios, desde mi infancia, porque fue el Dios que mis padres me enseñaron a conocer, el Dios de castigo, el Dios implacable, el Dios que no está contento con nada, el Dios que no le satisface mis sacrificios, mis esfuerzos, mi portarme bien. ¿Hay alguien aquí que se identifica con ese Dios o con ese comportamiento? Y oh, sorpresa, cuando yo me di cuenta que estaba tan equivocada, que yo simplemente me trasladé de la iglesia católica a la iglesia cristiana, pero mi vida siguió siendo una vida religiosa en la cual mi vida era simplemente un ritual de formas y de comportamientos para agradar a los que estaban a mi lado. Pero, ¿y Dios dónde? No, Él tenía que contentarse con lo que yo le diera. ¿Por qué? Pues yo era la que tenía el control. Eso era lo que yo creía. Yo hago las cosas a mi manera. Y Señor, yo te voy a servir a ti, pero con estas condiciones. Yo le puse condiciones a Dios para servirle. Yo te doy, tú me das. Dale un codazo a la persona que está a tu lado y dile, ¿cómo estás tú con eso? ¿Estás de trueque con Dios? ¿Cuántas veces no te has quejado y has dicho, Señor, si yo estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia, estoy orando, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no tengo respuesta a mis oraciones? ¿Por qué no obtengo lo que necesito? Y ahí fue, es aquí. Crónicas, dice, pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor Dios de Israel y lo buscaron, ¿qué hizo Él? Él les permitió que lo hallaran. El Señor dice, búscame de todo corazón y me encontrarás. Eso fue lo que yo empecé a hacer. Empecé a buscar al Señor con todo mi corazón. En medio de mi enfermedad, y mi esposo y yo llorábamos mucho porque yo no encontraba aliento. Yo no quería llorar, pero hubo un momento tan desesperante que estaba mi hijo Robert, estaba Ricardo. Esa fue la última vez que lloré, hasta ahorita. Ese día yo decía, Señor, si tú no me ayudas, nadie más me va a ayudar. Y lloramos desconsoladamente los tres. Pero el Señor fue tan lindo conmigo que abrió una puerta. Y Él me dio una promesa y Él me dijo, te sanaré tus heridas. Yo seré medicina para ti, yo te cuidaré. Y yo empecé todos los días a leer ese versículo. Empecé a apoyarme con todas mis fuerzas, con lo que me quedaba de fuerza, porque no tenía nada de fuerza ya. Pero yo empecé a apoyarme en ese fuerte, en el que todo lo puede, en el que me sacó adelante, en el que me ayudó a entender cuál era mi condición de pecadora, mi condición en la cual yo necesitaba rendir mi vida, rendir todos mis sueños, rendir todos mis anhelos, rendir todas mis necesidades en sus manos. Entender que yo sola no podía hacer absolutamente nada para que las cosas cambiaran en mi vida. Pero Él empezó a proveer para mí un medio. Y Él nos llevó a un médico y empezó un proceso
de desintoxicación en mi cuerpo. Y de hecho, pues ahora por eso estamos así, todos delgaditos, ¿sí? Porque Dios empezó a trabajar en nuestro cuerpo. Dios empezó a trabajar en nuestra alma y Dios empezó a trabajar en nuestro bienestar espiritual. Porque una cosa lleva a la otra. Si no estamos bien con Dios de corazón, no de labios para afuera como normalmente queremos y pretendemos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿De qué nos sirve estar ritualmente ofreciéndole sacrificios a Dios si nuestro corazón no está con Él? Si tú realmente no crees en ese Dios, no en el tuyo, no en el que tú has creado de acuerdo a tu necesidad, sino en el Dios que te dice a ti que cuando tú lo buscas, tú lo vas a encontrar y va a estar ahí para ti en todo momento. Entonces, la cuestión es que nosotros aquí podemos ver que el sufrimiento tiene una razón de ser. Viene por el pecado, como consecuencia del pecado, pero nosotros no queremos sufrir. No nos gusta sufrir, porque nadie nos ha enseñado que el sufrimiento es algo que nosotros podemos aprovechar al máximo. Cuando entendemos que el propósito que Dios tiene para atravesar el sufrimiento es para que nosotros seamos cada vez más como el Señor, ¿sí? Y es que, así como hemos visto que el sufrimiento tiene varios factores para tener en cuenta, aparte de esas causas claras y bíblicas, nosotros tenemos el mejor ejemplo para el sufrimiento y se llama Jesucristo. Él, antes de venir a la tierra, Él sabía a lo que venía acá. Cuando Él tomó la forma de hombre, ya sabía lo que le esperaba de antemano, pero aún así tomó la decisión y dijo, sí, yo estoy dispuesto, ¿sí? Él vino a cumplir una misión muy importante y no le importó dejar su lugar de eminencia para venir a hacerse igual a nosotros en su semejanza humana. Él conoció el sufrimiento, Él conoció el dolor de primera mano, Él conoció el rechazo y el menosprecio. Yo tuve que aprender a manejar todas esas cosas y no sabía cómo hacerlo. No tenía las lecciones claras del paso 1, paso 2. Entonces, cuando estés triste, entonces para que puedas superar eso, tienes que hacer esto. Yo soy especialista en leer instrucciones y folletos de todas las cosas que llegan a mis manos, las leo todas. Y me encanta seguir las instrucciones cuando me las dan. Pero cuando no tengo instrucciones, quedo mal, quedo perdida, quedo sin piso. Y eso fue lo que sucedió conmigo, porque nadie me dijo, tienes que estar preparada para lo que viene para tu vida. Tenemos instrucciones en la Biblia para manejar muchas cosas, pero cuando llegan a nuestra vida y cuando se hacen carne en nuestra vida, ahí es donde está el problema. Porque tú no sabes qué hacer, porque nadie te ha dicho cómo debes superar un problema como el que tuviste con Ana Gabriela, una situación, un duelo, una pérdida, una separación, un quedarse sin trabajo, porque son cosas que nosotros no sabemos prevenir para poder resistir cuando se presentan esas situaciones. Pero el Señor Jesús sabía lo que venía y sabía lo que le esperaba y sin embargo Él vino. Y Él vino y sufrió hasta la muerte de cruz, ¿cierto? Cosa que ninguno de nosotros ha tenido que experimentar en este momento. Él lo hizo por nosotros y para nosotros, ¿sí? Y Él conoce todo lo que es el sufrimiento y Él venció el sufrimiento y venció todo dolor, venció todo obstáculo, Él venció toda aflicción. ¿Pero le costó qué? Le costó la vida.
Le costó la vida para que nosotros podamos entender que no estamos solos, que cuando tú tienes una dificultad, un sufrimiento, un dolor, tienes a quién acudir, tienes en quién refugiarte. Aunque tú sientas que Dios está lejos, que está por allá en la nebulosa, o yo no sé dónde, el Dios que nos enseñaron que no es el real, ese no es el Dios de la Biblia. Yo te invito para que tú conozcas al Dios de la Biblia. Y en tercer lugar, vemos que los sufrimientos o el sufrimiento nos ayuda y nos enseña a vivir como vivió Jesús. Y este versículo dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. En mi proceso empezaron las cosas a ir cambiando poco a poco. Y yo empecé a ver que nuevamente la luz empezó a llegar a mi vida. Se abrió un rayito de luz para entender que había una esperanza porque yo había perdido toda esperanza. Y la cuestión es que en medio de eso yo pude ir entendiendo, Dios a través de su Espíritu Santo empezó a revelar a mi vida las raíces de lo que me habían llevado a mi estado, lo que se fue acumulando por mucho tiempo. Y fue el odio, la rabia, el dolor, la falta de perdón, a situaciones y a mí misma. Yo no me podía aceptar a mí misma quién era. No podía aceptar que había cometido errores, no podía aceptar que había sido débil, porque yo no me permitía ser débil. No me permitía equivocarme. Si me equivocaba, cosa seria. Yo era más misericordiosa con otras personas, pero no conmigo. Y eso me trajo muchos problemas, porque, oh sorpresa, cuando descubrí que era perfeccionista. Y yo, ¡ay! Soy perfeccionista. Oh cielos, ¿quién me podrá ayudar con esto? Y empecé a darme cuenta que tenía muchas cosas que no aceptaba en mí, pero que no eran malas. Porque cuando tú no te aceptas a ti mismo, rechazas tanto lo bueno como lo malo que hay en ti. Y no puedes ver lo bueno, puedes solamente ver lo malo. Y ese es un problema grave, porque yo solo veía lo malo en mí. Y aunque todo el mundo a mi alrededor siempre me decían, es que tú haces las cosas bien, mi esposo, es que tú haces las cosas bien, es que tú enseñas bien, es que tú enseñas mejor que yo. Yo, ¿qué? Tú eres un maestro, yo no, ¿sí? Todas las cosas, o sea, eso todo me trajo a mí un problema grave en mi manera de verme. Y obviamente afectó en cómo me veía Dios, porque no le creía a Dios que Él me veía bien. Para Él soy perfecta, soy su hija amada, soy su especial tesoro. ¿Sí me hago entender? Y lo está diciendo a ti también hoy. Tú no necesitas hacer nada para que yo te ame. Fue lo que me dijo a mí cuando estaba en cama. No necesitas hacer nada para que yo te ame. Y yo, eso es como muy fácil para mí. Suena muy bonito, pero para que a mí alguien me ame es como difícil. No sé, mi amor, cómo fue que me amó y me aguantó. Pero bueno, yo también te aguanté. La cuestión es que cuando yo vine a la iglesia, una persona me dijo a mí, el Señor quiere decirte que Él te ama aunque tú no hagas nada. Y fueron las mismas palabras que Él me dijo audiblemente.
estando en mi cama. Cuando Él me dijo eso, dije yo, oh, puede ser cierto, puede funcionar. Sin embargo, me seguía resistiendo, porque no me consideraba merecedora del amor de Dios. ¿Alguien aquí se considera merecedor del amor de Dios? Ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Sin embargo, Dios nos dice, tú tienes todo mi amor, aunque no lo merezcas. ¿Sí me hago entender? Él me dijo a mí, yo te amo por lo que tú eres para mí. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te ama por lo que eres para Él, no por lo que haces, no porque te portes bien. Ya. No porque se porten bien, pero ojo, eso no es excusa para que vayan a portarse mal. No, de ninguna manera. La cuestión es que nosotros necesitamos entender que Jesús es nuestro ejemplo de sufrimiento en todo. ¿Para qué? Para que yo me pueda identificar con Él y entender que hay una salida, que Él me dio la manera de salir a través de su amor. Yo puedo salir adelante con su ayuda. Sin Él, nada puedo hacer. Es algo que nosotros necesitamos tener claro. Y Jesús se puede identificar tanto con nosotros. Cuando Él estuvo en el Getsemaní, dice, después les dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró así, Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, que no sea tu voluntad sino la mía? ¿Sí o no? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea tu voluntad sino la mía. ¿Sí? Porque no queremos sufrir, porque no queremos pasar momentos difíciles. Por eso esta enseñanza se llama ¿cómo duele crecer? Porque crecer duele, madurar duele. La única manera en que nosotros podemos madurar es a través del sufrimiento, a través de las dificultades. En la forma en cómo nosotros asumimos esas situaciones en nuestra vida es lo que va a definir nuestra madurez, nuestro crecimiento, cómo vamos a poder percibir las cosas más adelante. Y también aquí vemos que Jesús se identifica con nosotros en nuestros sentimientos y emociones. ¿Hay alguien aquí que tenga emociones y sentimientos? ¿Y los otros qué les pasó? Oh cielo, Señor, estamos graves. Ustedes están como estaba yo. Yo creía que no podía mostrar mis emociones. Yo creía que todo el tiempo tenía que estar con una máscara de todo bien, todo bien. ¿Quién es el que dice así? El pibe. Todo bien, ¿sí? No. Necesitamos como el Señor, ¿qué hizo? Él expresó, ¿qué dijo? Mi tristeza es tan grande que me siento morir. ¿Qué pasa cuando tú le dices a tu hermanito creyente, cristianito a tu lado, ay, estoy que me muero, no aguanto esta crisis? Oiga, ¿y usted qué clase de cristiano es? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su crecimiento? Usted no dice que cree en Dios, pero con lo que está diciendo parece que no. A ver, ¿ha pasado o no? Cuando usted está enfermo, a ver, ¿qué clase de pecado está usted ocultando ahí para que no esté bien? Jesús dijo, mi tristeza es tan grande que me siento morir. ¿Él era pecador? No. ¿Qué hizo él? Él se identificó con nuestros sentimientos como ser humano. No hay ninguna cosa mala en expresar lo que sentimos verdaderamente.
¿Qué podemos hacer cuando una persona está triste, abatida, deprimida? ¿Qué es lo que debemos hacer? Animarla, orar por ella, estar a su lado, no estar cuestionando, uy, pero si ve, mijito, váyale hace unos 5 capítulos de la Biblia y arrodíllese a ver si le va mejor. ¿Qué dice Dios? No, yo estoy aquí con mis brazos esperando por ti. Yo te entiendo, yo te conozco, yo conozco tus luchas. Yo renegaba en mi corazón delante de Dios, Señor, pero mira, y desahogué mi corazón. No les digo aquí todo lo que dije porque pues esto no sé, este lugar no es para esas palabras. Pero yo expresé palabras duras, fuertes al Señor. En ningún momento Él dijo, uy, apártate de mí, mujer pecadora. No, Él estuvo conmigo en mi lecho de enferma todo el tiempo y lloró conmigo, me consoló, me levantó, me sostuvo en mis momentos difíciles. Pero ¿sabes qué hacemos cuando nosotros estamos en nuestro corazón endurecidos? Cerramos el corazón al amor de Dios. Tú puedes estar aquí en la alabanza y tu corazón estar muerto. Tú puedes estar aquí levantando las manos y tu corazón está sangrando. Estar sufriendo porque te sientes que no hay esperanza para ti. Porque sientes que tu vida como que perdió el propósito, la dirección. Y ya no sabes para dónde coger, a quién mirar, qué hacer. Y entonces, ¿con quién te desquitas? ¿Cuántos tienen aquí perro? Entonces, si no es el perro, es el gato. O si no, el pobre esposo, o la pobre esposa, o los hijos, o no, o los hermanos. Nos desquitamos con el que está más cerca y no tienen la culpa. No. Cuando tú quieres desquitarte contra alguien, ve y te miras al espejo y desquítate. Sí, así no le vas a hacer daño a nadie más. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántas parejas no están viviendo en la intimidad de su casa? Una película totalmente a la que muestran delante de los demás. Están secos. Están secos. Y aquí nosotros vemos el ejemplo del Señor, sigue siendo nuestro ejemplo. Y dice, ahora ha sido coronado de gloria y honor porque sufrió y murió. Por el generoso amor que Dios tiene hacia nosotros, Jesús tuvo que sufrir la muerte para bien de todos. Dios hizo todo lo que existe para su propia honra y quería compartir su grandeza con muchos hijos. Así que era conveniente perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien los lleva a la salvación. ¿Qué fue lo que hizo con Jesús? Perfeccionarlo a través de ¿qué? Dile a la persona que está a tu lado, mira lo que te espera. Dile. Mira lo que te espera. Vas a ser perfeccionado a través del sufrimiento. No nos gusta. Como decía mi nieto cuando estaba pequeñito, no gusta. No gusta. Y mi nieta a los 5 años decía, abuela, la vida es dura. Y tenía 5 añitos. La vida es dura, mis queridos hermanos. La vida es difícil, porque estamos en un mundo caído. En un mundo en el cual lo que nos ofrece no es nada bueno, nada esperanzador. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al Señor. Como dice el Señor, nuestro reino, mi reino no es de este mundo. Y nosotros no somos de este mundo. Tenemos que vivir aquí, pero no tenemos por qué hacer lo que los demás hacen. ¿Sí me hago entender? La esperanza que el mundo necesita está aquí. Tú eres esa esperanza.
para aquellos que tanto lo necesitan. Dice aquí, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Dile al que está a tu lado, no pierdas el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. ¿Cuántos aquí han tenido que resistir hasta derramar la sangre para no pecar? No, de pronto se han hecho una cortadita, pero ha sido un accidente, es diferente a la lucha contra el pecado. Ahora, dice en Filipenses, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Juan 16:33, me gusta harto. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán ¿qué? Pero anímense, yo he vencido al mundo. Algo cierto en este mundo, ¿qué es? Apláudele al Señor fuerte con todas tus fuerzas. Algo que tenemos cierto son las aflicciones, pero la manera en cómo nosotros las asumimos es la diferencia. Y nosotros tenemos que aprender a hacer la diferencia en cómo asumimos las aflicciones. Cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿cómo se llama eso? Y empiezas a patalear, a hacer pataleta. ¿Eso se llama qué? Inmadurez. ¿Quiénes son los que tienen derecho a hacer eso? Y tampoco. Los niños chiquitos. Pero hay niños que se quedan chiquitos hasta los 100 años. ¿Sí o no? Por eso les digo, eso es una forma de madurar, mirarlo nuestra vida. Mirar cómo estamos nosotros, aprendamos a ser realistas con las cosas en nuestra vida, asumamos lo que no podemos cambiar y disfrutemos lo que somos a los ojos de Dios. Y es lo que yo quiero decir con respecto a mí, yo tuve que aprender eso. Dios me enseñó que yo era valiosa, que yo era importante, que yo podía hacer cosas bien, buenas y que yo era especial para Él. Que me iba a seguir equivocando, sí. Que iba a cometer errores y que iba aún a pecar todavía. Porque es que no estoy en el cielo. Pellízquese. No, al otro no, a usted. ¿Qué tal? Pellízquese usted. Pellízquese. Esa carnecita suya todavía siente y va a seguir sintiendo. Pero ¿saben algo que también aprendí? Fue a no echarle la culpa a nadie más de mis propias malas decisiones que tomé. Y aquí vemos a Pablo, dice así, así que para impedir que me volviera orgulloso, bastante orgullosa yo, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor. ¿En dónde? En la debilidad. Vuelva otra vez, dígale al que está a su lado. Es mejor ser débil. Porque el poder de Dios se perfecciona en ti. Amén. Y dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué tuve que hacer yo? La cuestión es que yo tuve que rendir todo mi ser al Señor, mi voluntad, mi mente,
mi alma, mis pensamientos, todo mi ser. Someterme al señorío del Jesús en mi vida y volver a comenzar de nuevo. ¿Saben una cosa? Una vez salí del baño, cuando vino a mí una palabra y escuché, vas a adelgazar. Y yo, estaba gordita, ¿no? Obviamente. No le puse cuidado a eso. Y yo, sí, eso se lo he estado pidiendo a usted hace rato y usted nada que me concede eso. ¿Sí? Y yo vi, bueno, está bien, ya, dejé así. Cuando empezó el proceso de mi restauración, oh sorpresa, que me di cuenta que el Señor fue quien me dijo, vas a adelgazar. Y efectivamente, he adelgazado. Algunas personas me preguntan, uy, pastora, usted está muy delgada, ¿está bien? Le digo, yo estoy divinamente, estoy muy bien gracias al Señor, porque mi vida ha cambiado. Mi vida ha cambiado, mi corazón ha cambiado, mi mente ha cambiado, mi ser ha cambiado, pero no fue por mí, fue por la gracia de Dios. Y aquí dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino ¿de quién? De Dios. Por eso, aunque tengamos toda clase de ¿qué? No estamos derrotados. Aunque tengamos muchas ¿qué? ¿Qué pasa? Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Vamos a decirlo en primera persona. Tengo este tesoro en vasija de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en mi vida no viene de mí, sino de Dios. Por eso, aunque tenga toda clase de problemas, no estoy derrotada. Aunque tenga muchas preocupaciones, no me doy por vencida. Aunque me persigan, Dios no me abandona. Aunque me derriben, no me destruyen. Donde quiera que vaya, mis sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en mi cuerpo. En mi cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios es poderosa, es la palabra de Dios, es Dios quien actúa en ti y a través de ti, pero tú tienes que tomar una decisión. Tienes que creerle. Creerle. No te mires a ti mismo, no te autocompadezcas de ti. Créele que Dios sí puede hacer algo diferente en ti y a través de ti, porque Él lo ha prometido. Y dice aquí, en primera de Pedro, eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de su fe y se puede comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Tú estás pasando por pruebas y dificultades, estás luchando contigo mismo, estás sintiéndote que no sirves, que eres inepto o inepta, que no estás capacitado, pero Dios te dice que tú sí puedes. Tú serás probado, tu fe será probada, tu confianza en el Señor será probada, pero saldrás aprobado, no por ti, sino por el Señor. Entonces, sigamos, dice en 1 Pedro, cuando Dios los corrija con su mano poderosa, ¿qué? Acéptenlo con humildad, con humildad. Mi orgullo era tan alto que si me tiraba de ahí, me moría. ¿Sí? Aquí no vamos a hablar de los argentinos porque pues ellos no tienen la culpa por eso. Su orgullo es tan grande que si se tiran de ahí se caen, se mueren. Eso es lo que dicen ellos. Dice aquí, después cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen a Dios todas sus preocupaciones. ¿Por qué? Él cuida de ustedes. Miren, el Señor dice que si tenemos la fe como un grano de mostaza, podemos pedir grandes cosas.
Solo necesitamos creerle al Señor. Solo necesitamos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mi voluntad. Cuando pedimos como Dios quiere que pidamos, las cosas van a cambiar. Si tú sientes que tu vida no está dando fruto, pídele, Señor, quebranta la dureza de mi corazón y ayúdame a dar fruto. Y su vida cambiará. Y dice también ahí, tengan dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y mantengan firmemente la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará todo su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará. ¿Los qué? Los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. ¿Tenemos o no tenemos esperanza? ¿Tenemos o no tenemos una confianza en la cual podemos depositarla con libertad en el Señor? Porque Él está con nosotros. Dice aquí en Isaías, Dios les da nuevas fuerzas. ¿A quiénes? A los débiles y cansados. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Dice aquí más. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Yo he podido ver en mi vida cómo Dios ha renovado mis fuerzas, mi energía, mi ánimo. O sea, yo antes tenía una sonrisa y no era una hipocresía, eso sí ténganlo por seguro, ¿sí? Mi sonrisa era genuina, pero ahora es mejor. Porque ahora es una sonrisa que viene de mi corazón, en el cual de verdad yo puedo ver la gracia y el favor del Señor para conmigo. Pero así como Dios ha mostrado esa gracia para conmigo, también quiere hacerlo para ti. Y por eso el Señor dice, yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Y dice, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. A ver, ¿qué parte aquí nos cuesta trabajo entender? ¿Quién es el que borra tus pecados por amor? Es el Señor, no somos nosotros. ¿Y quién es el que dice, yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene? ¿Quién es el que mejor sabe lo que nos conviene? El Señor, no somos nosotros. Nosotros podemos creer que esa persona en la que yo puse mis ojos es la que me conviene. Mentiras. Porque no le has preguntado al Señor, Señor, ¿me conviene? Señor, ¿qué clase de trabajo quieres darme? ¿A dónde tengo que ir a llevar una hoja de vida? ¿Qué clase de puerta quieres abrir tú para que yo guarde mi corazón? O sea, tú no estás solo, tú necesitas ir al Señor y decirle, así estoy, así me encuentro. Si no haces tú algo para cambiarme, yo no puedo hacer nada. Y por eso es que nosotros necesitamos buscar al Señor. Dice así, el Señor que te hizo y que te ayuda dice, no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Ahí tú le puedes, en Israel puedes poner tu nombre. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Quiero leer aquí en 2 Corintios 1, del 3 al 6, dice, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren.
Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. El Señor Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Quiero decirles que mi proceso terminó con sanidad, con restauración, con libertad, pero sobre todo con mi reconciliación con el Dios de la Biblia, con mi verdadero Padre, con aquel que se ha preocupado siempre por mí, aunque yo estaba lejos de Él. Él me buscó a mí y Él me encontró a mí. Y Él también te quiere decir a ti: yo estoy esperando por ti. Tú puedes venir a mí y yo te levantaré. Yo te sustentaré con lo mejor. Tú puedes venir a mí y acudir a mí. Yo sanaré tus heridas. Yo le daré nuevamente a tu vida el valor que ha perdido para ti. Tú no eres una causa perdida, porque yo di lo mejor de mí por amor a ti. El Señor hoy te dice a ti: levántate, levántate de tu postración, levántate de tu orgullo, levántate de tu incredulidad, levántate de tu temor, levántate de tu inseguridad, levántate de tu idolatría y de tu religiosidad. Suelta todas esas cosas que te impiden venir a mí. Yo estoy esperando por ti con mis brazos abiertos, porque te amo, porque eres especial para mí. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque tu mamá te trajo o porque tu cónyuge te invitó. Tú estás aquí porque Dios quería que tú estuvieras aquí. Tú estás aquí porque Dios te ha llamado a ser parte de su familia. Y tú estás aquí porque Dios tiene planes grandes para ti. Y porque quiere restaurar la vida tuya. Porque quiere restaurar tu pasado. Porque quiere restaurar tu salud. Él quiere restaurar tu corazón. Y Él es el Dios de la segunda oportunidad. Y Él está aquí con nosotros en esta mañana diciéndonos: yo te amo. Ven a mí. Estoy esperando por ti. No estás solo. Yo estoy contigo y nunca te soltaré, nunca te dejaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque te amo. Padre, hoy te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, porque eres tú quien nos sostiene, porque eres tú quien nos habla y nos lleva de tu mano. Hoy, en el nombre de Jesús, entregamos en tus manos esta palabra para que tú fructifiques en nuestra vida todo lo que tú has hablado en nuestro corazón. Señor, que esta palabra sea cayendo en un terreno fértil y de un fruto abundante de justicia, y que vidas sean transformadas por el poder de tu palabra y de tu amor. En el nombre de Jesús, te invito para que tú te levantes. Vamos a cantar. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. No temeremos y no temeré el mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás.
conmigo está. Y si Dios conmigo estás, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás, Señor. No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejarás. Hoy te damos a ti gloria, honra y alabanza, porque tú eres bueno, eres nuestro Padre amoroso, fiel y verdadero, que estás interesado en las necesidades de tus hijos. Y por eso, Señor, ponemos en tu altar esta semana que comienza, para que tú vayas delante de nosotros, para que tú nos sostengas y nos fortalezcas y podamos permanecer en ti, que tus palabras permanezcan en nosotros y que nos des ánimo y confianza para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos y que tú nunca nos dejarás. Bendecimos tu nombre, bendecimos esta tu iglesia, bendecimos cada familia aquí representada, dándole, Señor, esa bendición de paz, de gozo, de fortaleza, de unidad, de restauración, de perdón y de amor, en el nombre de Jesús. Las personas que vienen por primera vez pueden pasar allá atrás, al lado izquierdo suyo, es el mío, izquierdo o derecho, para allá, para el lado de los baños, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. No me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. La luz que se acerca al que busca de ti. Terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, Señor Jesús. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás, Señor. No, no, no me soltarás en la calma y la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto,
soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios,